futuro imposible. ¿Por qué la productividad de los trabajadores en Argentina en 70 años ha caído a la mitad? Está Orlando Ferreres, economista, con nosotros. Muchísimas gracias, Orlando, por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, que ha hecho un estudio analizando este tema. ¿Cómo ha evolucionado la productividad laboral a través de las décadas en Argentina? Bueno, vino disminuyendo bastante, como ustedes dijeron, bajó a la mitad más o menos, porque en el año 50 estaba en 62% de lo que es en Estados Unidos. Y ahora está en 37%. O sea, en relación al Estados Unidos representa el 100%. Sí, Estados Unidos es el nivel que se toma como referencia. Claro. Comparado con eso se compara la productividad, el PBI per cápita dividido por la cantidad de horas trabajadas. Bien. O sea, da lo que sería el rendimiento, la productividad del trabajador. Entonces, ¿era en 1950 de cuánto? En 1950 era de 62. ¿Y hoy? Y hoy es 37. ¿Cuáles son de las Estados razones? Unidos. O sea Sí. que por eso también es que uno dice, en Estados Unidos las cosas son baratas y la gente es cara, porque la productividad es muy efectiva y allá la gente trabaja todo el tiempo. Tiene un rendimiento que es 3 a 4 veces más alto que el de Argentina, depende del sector. Pero nosotros lo que hacemos es tenemos poca productividad. A través del tiempo se fue disminuyendo y eso quedó bastante abajo. Igual, comparado con Brasil, estamos mejor. A ver, ¿cómo es esto? Porque Bueno, uno tiene la imagen de que Brasil es un país, una economía pujante en términos de productividad. Fue hasta el 73, después de unos años, pero la productividad comparada con Estados Unidos en el año 50 era 29% de lo que era en Estados Unidos, volumen, ¿no? Y ahora es 25, o sea que comparado con 37 que tenemos nosotros, están todavía por debajo en promedio. Por ejemplo, las pick-ups son buenas, se hacen en la Argentina. Los autos más comunes, más simples, más baratos, se hacen en Brasil. Y eso es porque la productividad nunca son comparables. Acá hay mucho más detalle, mucho más precisión en todo lo que es la calidad. Ahora, ¿por qué ha bajado a la mitad la productividad a lo largo de las décadas? Bueno, no hay inversión. ¿Cómo impacta? A ver cómo es ese círculo entre la inversión y la productividad. Si hay inversión, tomo mejor gente, tomo más gente, tengo gente que estudia más, se prepara y es más productiva. Digamos que 62%, como teníamos en el año 50, no era tan alta, pero era bastante alta. Por ejemplo, hoy tiene 64% de Estados Unidos, tiene Japón. Y empezó en 1950 con 15%. O sea, que estábamos mejor que Japón en 1950. Mucho mejor, y hoy Japón tiene la que Argentina tenía en 1950. Exacto. Y nosotros la mitad de la de Japón hoy. Muy impresionante. Es impresionante. ¿Por qué es tan importante esta cuestión de que depende de la inversión? Porque de ahí también viene la disminución de la pobreza. Acá hay mucha gente pobre que no puede tener sus necesidades básicas satisfechas, es más o menos el 32% de la gente. Esa gente no consigue un trabajo. ¿Por qué? Porque no hay inversión suficiente que supere la amortización. Cuando vemos en un camino, en una ruta, que hay pozos, que hay agujeros, ese es el desgaste o la amortización de esa ruta. Como no se repone, empiezan a aparecer los agujeros. Y eso ocurre con cualquier máquina o herramienta, con todo. Entonces es más fácil verlo con la calle. Así que nosotros lo que tenemos es mucha gente que no consigue un trabajo adecuado y tiene que andar, digamos, sin poder llegar a comer todos los meses en forma ordenada. Ahora, por ejemplo, Estados Unidos es interesante porque representa el 100% de la productividad laboral, tal como lo está explicando. Ha habido mucha queja y el triunfo de Donald Trump como presidente tuvo que ver con eso, con la idea de que hubo un sector de trabajadores que quedó fuera de la globalización y fue excluido por la robotización. ¿Cuánto ha contribuido en Estados Unidos, que tiene el estándar más alto, la robotización del empleo a esa alta tasa de productividad? Bueno, según lo que dicen los especialistas en producción, todo lo que sea manufactura y lo que sea logística va a ir siendo reemplazado por la robotización con el tiempo. Ya eso hace tiempo que se viene diciendo y ha ocurrido no solamente en Estados Unidos, también en países más pobres, como es el caso de China, aunque hoy no es tan pobre, es el segundo país del mundo. Está aproximando mucho a Estados Unidos, por eso que se defiende con aranceles y medidas que son arbitrarias. Pero la robotización ha sido muy importante en la manufactura y en Estados Unidos especialmente. Ahora, el aporte de la robotización a la productividad está contenida en ese cálculo. Sí, porque se calcula el producto bruto, entonces se divide por la cantidad de horas destinadas
y lo que uno tiene que hacer es controlar que las máquinas hagan el trabajo. Pero uno, digamos, no tendría que hacer el trabajo, sino las máquinas lo estarían haciendo. Ahora, para un país como la Argentina, que quiere ser integrado al mundo, nosotros queremos integrarnos, hicimos la reunión del G20, hicimos feriado 2 días, también es cierto, no pasó nada, estuvo todo muy bien, pero con feriado 2 días. Entonces, la idea de querer integrarse al mundo está bien y fue un éxito. Pero después tenemos que tener baja productividad, tener un nivel de productividad alta, quiero decir, al revés, que la productividad sea competitiva con otros países. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la parte sindical, que hoy fue el viaje, estos días salió el viaje a la OIT, Organización Internacional del Trabajo, la más grande del mundo reunión que hubo de países fue la de Argentina. La delegación más grande. La delegación más grande. ¿Por qué? Porque acá tenemos demasiada protección de tipo arbitraria para el trabajador, que entonces se encuentra, por ejemplo, con el aporte patronal, que es altísimo, y de lo que uno le cuesta a la empresa hasta lo que uno cobra, hay un montón de dinero que se pierde en el medio. Ahora, Orlando, en el estudio que usted plantea, en la comparación entre países, Francia es un país con mayor productividad que Estados Unidos. En algunos momentos llegó a tener 112, 113% de la de Estados Unidos. La corporación sindical francesa y la regulación laboral es potente, la intervención del Estado en esa regulación es potente. Entonces ahí, de alguna manera, contradice el argumento de que a mayor desregulación laboral y menos peso de los sindicatos... Ahora es un poco más baja. O sea, en Francia, en este momento, estamos en 95 contra 112. ¿Es buena la productividad francesa? Sí. ¿Es mejor que la Argentina? Sí, es como 3 veces más. Y hay un componente sindical importantísimo. No es 112, 113, es menor que la de Estados Unidos, porque fue perdiendo un poco con toda esta organización de la producción a través del sindicalismo francés, que es importante. Pero el sindicalismo argentino es todavía mucho más agudo, mucho más exagerado por los costos que tiene, y esos costos se pretenden exportar a otros países. Los demás países dicen, no, yo estos costos no los quiero pagar, porque están incluidos dentro del producto que vendemos. Se cargan en el producto, en el precio, claro. Claro, se cargan en el precio. Y también se cargan en el precio todos los impuestos. Por ejemplo, en la Argentina uno paga impuesto a las ganancias 35% total, ¿no? Pero se considera ganancia lo que produce la inflación. ¿Cuánto es la inflación hoy? 57% anual. Entonces yo tengo que pagar 35, pero contra la ganancia más 57% de inflación, y ahí pago como 55 a 60% de impuesto a las ganancias. Y eso también pretendo exportarlo. Nadie lo quiere comprar. O sea que para poder tener un país con perspectiva, uno tiene que tener la productividad alta del trabajo. Y para eso tiene que tener inversiones. Para eso tiene que tener menores impuestos, o sea, menor gasto público. Orlando, cuando uno piensa en la ecuación que constituye la productividad, la palabra inversiones es clave. Ahora, ¿es inversiones en, por ejemplo, maquinarias o logística, caminos? O tecnología para hacerlo más fácil. O tecnología, o es inversión también por parte del Estado en mejorar los estándares educativos. Sí, por supuesto que viene del estándar educativo, porque el que no tiene conocimiento no puede manejar maquinarias más complejas. Hemos tenido casos de encuestas que hicieron amigos míos y le preguntaban, ¿usted podría manejar un tractor? Y no sé. ¿Podría manejar un camión grande? No. ¿Qué quiere hacer? ¿No tendría un puesto en el Congreso, algo más fácil? O sea que si uno no tiene la educación suficiente, le cuesta manejar maquinarias más complejas, aunque no sean muy complejas, pero le cuesta mucho. Entonces, el nivel educativo depende básicamente del Estado. Puede ser que sea hecho por el sector privado, también hay muchos colegios buenos y universidades, pero la estructura básica viene del Estado. Si el Estado no tiene una exigencia muy grande en educación, bueno, tenemos los nini que ni estudian ni trabajan. Orlando, son millones de personas. En ese compuesto, que las variables que integran el combo productividad, ¿cuál sería la primera a encarar para mejorarla? ¿Por dónde arrancaría? Para mí yo arrancaría por la educación y enseguida seguiría por el preparar gente mucho más organizada en conjunto, refiero, porque hay gente muy buena, pero están un poco aislados. Me parece que todo el conjunto funcione de una forma estructurada. Y lo segundo es bajar el gasto público para que bajen los impuestos y los impuestos al trabajo, y ahí que vengan las inversiones de cualquier lugar que quieran venir. Hoy vienen inversiones para vaca muerta, pero no muchas, ¿eh? Pero
Acá en el edificio tenemos a Vista, por ejemplo, que es uno de los que más invierte. O hay otros también que invierten mucho, como Techin. Pero lo que digo yo es un sector solo. No viene generalizado cualquier sector. Como un ambiente que acá sí ganamos dinero y podemos ocupar gente porque ganamos dinero. Acá estamos siempre diciendo, no, va a ganar mucho dinero, entonces no va a ocupar gente. No, no es así. Al contrario, como en Estados Unidos, donde casi no hay desempleo. Es 3,7 el desempleo de la población en Estados Unidos. Y acá es muchísimo más grande, cerca del 10%. Claro, se dio a conocer hoy la tasa de desempleo y llega a esos números. Sí, tal cual. Orlando, la productividad a lo largo de la gestión kirchnerista y a lo largo de esta gestión de Cambiemos, ¿cómo se fue comportando esta productividad laboral que usted está señalando? Bueno, fue bajando. Por ejemplo, en el 1998, casi en el 2000, estaba más o menos en 45% de Estados Unidos y hoy está en 37%. Quiere decir que en el conjunto de kirchnerismo y de macrismo fue bajando. ¿Esta gestión logró subirla algo o se sostuvo la tendencia a la baja? Se sostuvo la tendencia a establecer un nivel más o menos de 37% sobre Estados Unidos, pero no mejoró nada. Entonces uno esperaría que mejorara, pero eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque faltan las inversiones masivas. Hay inversiones. ¿Cuánto es la inversión? Acá, bruta, ¿no? A ver. Es 21% del producto. En este momento, en este año 2019, es más baja. Es más o menos 16% del producto. Es más o menos como la amortización. O sea que no hay inversión adicional para ocupar gente. Por eso que la cantidad de gente que se ocupa en Argentina es más bien informal. La gente formal va disminuyendo y sube la informal que se le paga hoy y mañana no sé. Entonces es muy malo para la estructura del país que tengamos tanta gente en la informalidad. ¿Cuánta gente hay en la informalidad? Más o menos el 40% de la población que trabaja está ocupada en la informalidad. ¿Cómo impacta eso en esta tasa de muy mal, porque productividad? la informalidad es trabajo hoy, mañana no sé, no tengo una continuidad, me falta la estructura permanente. Si me desempleo, capaz que no consigo trabajo, es muy endeble. ¿El desempleo impacta entonces en la tasa de productividad laboral? Sí, por supuesto, el desempleo, por supuesto que siendo 10%, y no solamente 10, porque también aumentó la cantidad de gente empleada en el sector público. Y ese aumento, que ahora más o menos hay 20 millones de personas que cobran del Estado, cobran cheques del Estado. No digo que vivan de eso. Sí, son empleados públicos o asignación, la asignación a universal todo por lo que hijos, sea, todo eso es mucha cantidad de gente. Entonces, esa gente que cobra del Estado no fue a desempleado. Pasó a ser ocupado del Estado, sobre todo en las provincias y municipalidades. Entonces, si no fuera por eso, el desempleo sería casi de 19%, o sea, el doble de lo que es hoy. Entonces la tasa de productividad sería todavía más baja. Por eso cuando dividimos por una cantidad de gente que trabaja formalmente, es menor. Y ahí está un problema serio de rendimiento. Porque los que más trabajan son los informales, que no se mide bien, digamos. Ahora, es un problema, digamos, uno piensa en este número tan lineal de la productividad, pero integra las variables más complejas de la economía, digo, ¿no? Sí, por supuesto. Resolverlo no parece algo sencillo, no es solamente una política. No es nada, es el resultado de muchas otras políticas que se van dando todas juntas y constituyen una nación. ¿Qué perspectiva tiene Argentina en un plazo de 10 años? No sabemos muy bien. Porque no hay una perspectiva de país que esté orientado a la inversión. Puede ser que en Vaca Muerta sí funcione, pero también son como suerte, porque la Argentina, por ejemplo, en 1880 tuvo la suerte de descubrir que había una pampa húmeda, que no se conocía, era un desierto. Y ahí se incorporaron 15 millones de hectáreas que produjeron muchísimo, en aquel momento, trigo y lino, y maíz, y que se exportaron al mundo y el precio no bajó. Ahora descubrimos Vaca Muerta, que es la segunda reserva de gas, de shale gas, y la cuarta de petróleo, no el artificial, digamos, este otro shale oil. Entonces, con eso es capaz que pasamos a ser uno de los principales países del mundo, porque el primero es China, el cuarto es Estados Unidos, pero con ser el cuarto de shale gas, ya pasó a bajar el precio del petróleo de $110 a 53, 55. Ahí no nos acompaña la suerte de alguna manera. Bueno, porque recién empezamos. Ahora nos dimos cuenta a través de información que nos da Estados Unidos que somos el segundo. Y todas las empresas grandes empezaron a ver si Argentina es el segundo. China, ¿cómo está?
no tiene mucha agua. Bueno, entonces vamos a la Argentina. Es mucho lío laboral, sí, pero no importa. Claro. La arreglamos en Neuquén y ya está. Compensa por otro lado. Ahora, una discusión que también se da, y muchos economistas insisten en relación a esto y también políticos, es, bueno, ¿cuál es la matriz productiva de la Argentina? ¿Vamos a seguir instalados en los commodities o vamos a ir hacia una economía cada vez más basada en el conocimiento? ¿Eso impacta también en el modo en que se comporta la productividad? Por supuesto. Lo que pasa es que nosotros tuvimos una actividad que era básicamente agropecuaria y ahora eso fue cambiando a la industrial también y a servicios. Pero, por ejemplo, la agricultura, en 1880 producíamos 1 millón de toneladas total de la Argentina. Este año 140 millones de toneladas, o sea, aumentó 140 veces con el mismo territorio. Eso le voy a preguntar, ¿el territorio es el mismo o se ha expandido la frontera agropecuaria también? No, hacia arriba, porque cambió la tecnología. Claro. Ahora no se usan los caballos para arar, entonces quedó liberada la parte de los caballos que también se siembra. O sea, aumentó un poco por eso. Pero después se inventó la siembra directa. Claro, sí, claro. Que yo cuando estuve en Harvard estudiando, un sábado a la tarde fue una ingeniera agrónoma a explicarnos, hace mucho tiempo, ¿no? Y que no haría falta arar, sino que simplemente con preparar la tierra adecuadamente y echarle mucho más herbicida y pesticida, podía producir lo mismo. Resulta que produce mucho más. En mi caso me dieron un premio porque fui gerente general de compañía química y Atanor, y nos dieron un premio por haber ayudado a la producción de granos. Yo la verdad que ni sabía que iba a producir eso, pensé que se iba a gastar más productos de compañía química, que eran herbicidas, pesticidas. Sí. Ahora, Orlando, en ese futuro de la Argentina de aquí a 20 años que nadie termina de dimensionar, ¿qué peso va a tener ese sector del agro o el sector de los hidrocarburos comparado con sectores de mayor tecnologización y uso intensivo del conocimiento? Bueno, hay que prepararse para competir. Y para competir no se puede tener un arancel externo común, como se tiene con el Mercosur, de 35% para 12 sectores, entre los cuales está la industria automotriz, que si uno trae un auto importado sale 35% más caro. Si trae las partes no sale nada, no cuesta cero. Entonces es como un lugar donde hay ganancias que están preparadas por el arancel externo común. Entiendo que ahora se hizo una reunión en la cual se habló de ese tema, pero no salió publicado. Sí salió publicado que se iba a tratar la moneda común con Brasil. Sí, igual fue descartado como una idea que el Banco Central de Brasil no tenía en su expectativa tratarlo. Bueno, pero sin una moneda común no hay un mercado común. El mercado común europeo tiene el euro. Sin eso no hay nada. Todo lo demás es falso. Pero la idea de que, bueno, Argentina no está lista con el déficit fiscal que tiene, la inflación comparado con Brasil. Sí, está bien, pero no es porque hacerlo en un solo año. Se puede tener un programa, como tuvo la Unión Europea, de hacerlo en varios años hasta que confluya en una moneda común. Al principio ni figuraba el euro. Después de 4 o 5 años figuró. Entonces, nosotros hemos propuesto esta moneda común con Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, que era el euro-dólar, y nadie aceptó. Esto hace más o menos 10 años, o sea que no hay ambiente para esa idea. Pero no es porque no hay ambiente, porque no se quiere ir a un mercado común. Siendo que a nosotros nos convendría porque tenemos mayor tecnología que Brasil, a pesar de lo que se dice. Y mayor productividad. La mayor productividad, en algunos sectores ellos tienen más y en otros tienen menos, o sea que no estamos tan mal para hacer la moneda común y desarrollarnos. ¿En qué sectores tiene mayor productividad Argentina que Brasil y viceversa? Bueno, en Argentina tiene mucho más en energía. Por ejemplo, en esto de vaca muerta y todo lo que es petróleo y gas tiene una ventaja común. Lo mismo en energía, porque ellos tienen que producir todo con importaciones, digamos. O si no, lo tienen que sacar del mar al gas que son 6.000 metros de profundidad. Claro. ¿Y Brasil en qué sectores gana en términos de Bueno, tiene más tecnología de tipo de punta, de internet y ese tipo de productos que, digamos, son clave. La Argentina tiene algunas empresas como que se dedican a todo eso, pero no tienen el tamaño de lo que tienen en Brasil. El tamaño es mucho más grande en Brasil por su población es más grande. Claro. Nosotros tenemos mayor eficiencia en algunas cosas, como las pick-up, por ejemplo, pero y todo lo que es maquinaria agrícola, también Argentina está muy al día con la tecnología mundial. O sea, podemos exportar a otros países, en ese rubro sí, salvo que nos perjudica la parte salarial, pero por los costos de la mano de obra incluyen el aporte patronal que no se
no se conoce hoy. Nosotros hemos propuesto al Ministerio de Trabajo, a la Secretaría de Trabajo ahora, un programa de salario para los trabajadores que incluye también escrita la parte aportes patronales. Entonces, si una persona gana, digamos, 85 pesos, más todos los aportes personales, eso da 100, y después los aportes personales da 150, entonces cuesta 150, pero cobra 85, prácticamente la mitad. Entonces no sé si será publicado o no, esperamos que sí. Orlando, la gente, muchos trabajadores y muchos sindicalistas piensan que cuando se habla de productividad, flexibilización laboral, aumentar la productividad, va a impactar en la calidad de vida de los trabajadores que van a ser, entre comillas, explotados y pagados a menor precio. No, bueno, mucho es muy al revés, porque cuando hay más productividad, como el caso en Estados Unidos, que la productividad es el mayor de todos en cuanto a nivel per cápita, entonces ahí es donde más invierte. En cambio, nosotros en Argentina, que tenemos el deseo de no complicar con el asunto de la eficiencia, tenemos menos inversión, tenemos menos atractivo para el capital, y bueno, como el riesgo país es muy alto, tampoco se invierte por ese motivo, y también cada tanto aparece un impuesto nuevo que hace difícil la inversión. Entonces, todo lo que no sea organizado y programado de largo plazo no funciona. Muchísimas gracias, Orlando Ferreres, por esta conversación sobre productividad de los trabajadores en Argentina. Gracias. Nos vamos a la conferencia de prensa de Roberto Labaña.